El nivel de esta conversación es de lo más alto que hemos tenido en Turno, el primer canal de stream, y lo digo a este nivel porque ambos desde sus distintas trayectorias han hecho periodismo de alto vuelo, en periodismo escrito, en periodismo radial, en televisión, han estado en podcast y ahora también los tenemos en el streaming, Heavy. que es el canal no del futuro, del presente. Pido un aplauso gigante para ambos al mismo tiempo. Uno es periodista, ex notero de SQC, primer conductor de Sin Filtros, vamos a pedirle explicaciones por eso. Y ¿pero otro cómo? también levantó su propio evento Stock TV. Alguna vez hizo una crítica del disco Corazones de los Prisioneros que se recuerda hasta el día de hoy. Vamos a un aplauso gigante para Freddy Stock y Iván Guerrero. Muchas gracias. Perdón, Iván Guerrero. Bienvenido, chiquillos. Qué buena presentación. O sea, siento una presión gigante después de esa presentación. Vamos a ver si estamos a la altura de la Tienen que dar Hay expectativa. mucha gancho. expectativa de esto. Oye, partiendo al tiro voy a darte la oportunidad, Iván, de redimirte, porque fuiste el primer conductor de Sin Filtro, lo dijo Sebastián Flores Muga. No sé si es un buen aporte al currículum debido a todo lo que está pasando. Bueno, sí. A ver. Lo que pasa es que yo participé en esa primera temporada cuando el programa era fome. Era muy fome porque era un programa que tenía tenía una vocación de explicar un poco y de entender qué era este proceso constituyente en el cual estaba Chile, ¿no? Era con filtro esa voz. Era con súper filtro y era medio leguleyo, te diría yo. Por eso era un poco más fome, ¿cachai? Porque se invitaba a un constituyente o una constituyente de cada lado y el rol de Pancho Rego, que estaba ahí, Alem Parte, que estaba ahí en ese momento, Irina Caramanos, Javier Velasco, que luego fueron embajadores en España, era más bien como hablaban desde... Los que eran abogados hablaban desde una cosa súper técnica para tratar de explicar de lo que se trataba y le preguntaban a cada uno de los convencionales qué iban a hacer y por qué causas iban a abogar de alguna manera desde sus respectivos lugares. Entonces, era un programa más técnico, te diría yo. Y yo te diría que al final empezó a agarrar un vuelo un poquito más como polémico y vociferante, pero ahí yo me fui, no continué en eso, ¿cachai? ¿Te fuiste por eso mismo o porque no se dieron las cosas? Mira, me fui porque había algunos auspiciantes que Ya. no estaban tan de acuerdo con el tono o con la mirada que yo le daba a las conversaciones o con mis intervenciones, porque claro, les parecía que tal vez no estaba ligado a la causa, ¿no? O no estaba cerca de sus causas. Entonces, de alguna manera, no es que me echaran, pero me combinaron a dar un paso al costado como en pos de la continuidad de ese proyecto que luego se convirtió en el show vociferante que conocemos hoy. Esa es la estética ¿Qué del es primer ahora? Sin Filtros. Claro. Iván Guerrero, mucho rojo, no estaba el panel de 4, sino que habían 2. E Irina Caramano. Irina Caramanos, claro, era parte de ese lote. Todavía no había asumido el presidente Boric, por ende todavía no había elegido no ser primera dama. No había asumido, pero yo entiendo que en ese momento ellos ya como que tenían una relación, cosa que no era pública. Era algo que se mantenía muy bajo siete llaves, esa relación. Pero tú sabías ahí en ese momento. Ese vínculo. Yo supe, pero no, o sea, supe tiempo después, digamos. Como Ya, era algo muy, muy oculto, hermético. digamos. Sí, como quería mantener como esa, no sé, Oye, no estar como en el ojo público. Iván, tú todavía has estado en muchos medios, tú también, Freddy. ¿Ustedes trabajaron en VX juntos, pero Sí, se po. toparon? ¿Tuvieron programa en conjunto o eran colegas de programas distintos? Estábamos como juntos pero separados. Tal cual. ¿no? Porque coincidimos en... Yo hacía cadena nacional y tú hacías stock. Stock disponible. Disponible, Sí, claro. sí. claro. O sea, nos topábamos en los pasillos. en el fondo. Claro. Y de repente teníamos algunos invitados parecidos. Tal digamos, cual. ¿no? Sí, po, sí, Oye, había un aire de familia. Y ustedes que llevan décadas en el periodismo, en los medios de Pues comunicación. no decir viejo desde esto. No. Experiencia, trayectoria. Ustedes son unos viejos de mierda. No, jóvenes por Ustedes que experiencia. son unos viejos de verdad, ¿quién No, dice la no. Tienen la experiencia que me gustaría tener a mí en estos momentos y solo me la va a poder dar el seguir envejeciendo. Pero se los pregunto, ¿ustedes qué han visto? No la arregló. Muchas gracias. De hecho, la arregló. metió las patas más profundo en el barro. Metió más profundo las patas en el barro. No, ya bueno, les pido perdón. El otro día estuve acá con Guarelo y la embarré hasta el final del Pobrecito, fondo. tan traumado todavía No, con no, Guarelo. no. Ah, La ¿le ha pregunta- tocado la- entrevistar a Guarelo, perdón? Son ¿Cómo? amigos de Guarelo. Es que somos todos generacionales, pues entonces igual no hemos topado. Yo le he invitado a Guarelo a mi programa también. Y... Yo soy un poquito menor, pero también he estado muchas veces con Además él. que Iván Marco también la trabajó época. con los ¿Y primos de Guarelo. difícil? ¿Lo encuentran Bueno, sí, difícil? po. O sea, yo lo encuentro que Cristóbal ha hecho un trabajo notable desde el deporte. O sea, ha hecho de periodismo desde el deporte, ha fiscalizado el deporte. Y eso lo creo bien, es bien como inédito, yo creo,
para nosotros que crecimos con Julito Martínez, digamos, ¿no? Claro, Entonces eso claro. es muy loable de él, digamos. Y es parte del éxito también que ha tenido él ahora como youtuber, ¿no? Como Sí. un personaje. Con la libertad Tiene un de bonito poder decir. perfil, Juan Cristóbal, porque claro, si ocupáramos términos futboleros, es como un volante mixto, ¿no? Por algún lado tiene el tema deportivo propiamente tal, pero es un cronista deportivo, conoce mucho de historia del deporte, por tanto, conoce mucho de política también, de los procesos políticos ligados al fútbol. El otro día lo escuché hablando como de la historia de los mundiales, con mucha propiedad y desde muchas aristas, ¿no? Entonces, es un tipo bien interesante. Sí. Lo queremos mucho acá. Sí, Seba, claro. tú ibas a preguntar No, voy a algo. preguntarles cómo ha cambiado en todo este tiempo el periodismo. Yo sé que es evidente, pero que ustedes que han estado dentro, ¿cómo han sentido ese cambio? Y ustedes han sabido adaptarse a los formatos. Y eso es lo que yo realmente les valoro. Pasaron del periodismo escrito, de la radio, a hacer podcast, streaming, y se van adaptando y siguen vigentes. Eso es lo que quiero preguntar. Primero, ¿cómo han visto el cambio para alguien que trabaja en las comunicaciones? Y segundo, una pregunta y un consejo, ¿cómo lo hacen para mantenerse vigentes también? Vamos a ser tan jóvenes y todo. Oye, yo creo que yo soy de la generación, claro, quizás soy un poquito anterior al Iván, que yo creo que es una generación que viene afortunada, ¿no? Porque yo conocí el mundo análogo. Comencé a hacer periodismo escribiendo a máquina. O sea, yo en la escuela de periodismo, en la Chile, había máquinas de escribir. Cuando yo y de pronto vi la arremetida del mundo digital y vi mucha gente que quizá hoy tiene lo que yo tengo hoy, digamos, que no pudo adecuarse a ese cambio dentro del periodismo. Y además comencé a hacer periodismo en democracia. Entonces, soy como de la primera generación de periodistas musicales que comenzaron con Bon Jovi, Rod Stewart, con los grandes megaventos. O sea, yo empecé con los megaventos. Cyndi entonces, Lauper, ¿te con acuerdas? Cyndi Lauper, con todo. Y tenía 20 años, o sea, 21 años. Cuando vino estaba en Bon la escuela, Jovi digamos. fue el año 90, ¿verdad? No, 89 o 90. yo ¿no? creo que fue el 89. Sí, Por haber sido el ahí, 89, porque el 88 vino Rod Stewart. Vino Rod Stewart. Y Bon Jovi fue el segundo gran megavento Claro. en el Estadio Nacional. Claro. Creo, ¿no? Sí, claro. Fue Bon el Jovi- 89. no, tengo el dato. Fue el 6 de febrero de 1990. Ah, mira. 90. Por ende, todavía era dictadura, porque Pinochet asume el 11 de marzo. El cambio de marzo. Entonces, Claro, había perdido ya. Bon Jovi vino en dictadura, pero faltaba un mes para que asumiera él. Antes fue Amnistía, entonces Amnesty, internacional. claro, Amnesty fue antes. Con este Rock in Rio, que Y fue el una prim- pelea entre claro, ambos. y el primero en democracia fue Silvio Rodríguez, creo, en el Nacional, ¿o no? Puede ser, con el Estadio Nacional repleto. ¿no? Pero así, atestado. Yo Era una estaba locura, ahí, eso. como y era impresionante, porque yo estaba en la Bueno. sala de prensa A mí no me dejaban ir del todavía. estadio, yo estaba trabajando ya. Sí, no, yo era más chico. Y se veía solamente una masa de cabezas desde donde está la cabina, se transmite arriba, el Claro. Estadio Nacional, se veía una masa de cabezas así hasta el otro lado, hasta Andes, ¿no? Y humo. Y Y humo, yo tengo Y humo, una imagen, tengo un recuerdo de ver toda esa multitud en la cancha del Estadio Nacional y ver como humo que salía, me imagino, cigarrillo y otros, digamos. Iván, ¿y ¿no? no te dejaron ir por edad? Claro, yo Amnesty, yo estaba como en segundo medio, ¿cachai? O primero medio. Eso fue en para Mendoza. Amnesty. pero ya está ahí, para ser rebelde ya. No, estaba Sí, pasando rebelde, no sí. se reveló. Sí, pero no me rebelé en ese momento. Aparte que tampoco tenía plata para ir a Amnesty. No. Entonces, yo lo vi con mucho dolor, digamos. Y tenía algunos compañeros que fueron, ¿cachai? Que compraron entrada con antelación. Y eran como, en ese momento, eran como los ídolos Claro, del curso, fue ¿no? bonito ese Llegar a concierto. contar eso era una Fue locura. bonito, porque Fue hermoso. Silvio era cuando nosotros éramos chicos, no sé, estaba en primero, segundo medio o menos incluso. Escuchar una canción de Silvio o de Víctor en dictadura era como un acto de rebeldía y porque estaba proscrito, Claro. no se podía, no sé, los cassettes se pasaban como se pasa algo clandestino, ¿no? Claro. Y el que podía Tráfico. copiar un cassette me lo pasaba en el colegio, buena onda, y después sacáis las canciones y las tocáis. A propósito de eso, yo tengo un recuerdo, mi viejo, que como en el año 83 lo mandaron de La Pega a hacer un curso de perfeccionamiento en Suiza. Y viajó por España con los mismos amigos que eran parte de este curso, ¿no? Ligado al mundo de los seguros y qué sé yo. Y un amigo español le regaló un disco pirateado de Silvio Rodríguez, año Ya. 83. Ya. Absolutamente prohibido. O sea, era algo, Sí. pero la revolución misma. Andar con eso en un bolsillo era Sí. motivo de riesgo, digamos, ¿no? Y claro, y ahí yo lo llevé al colegio, me acuerdo, y tuve problemas con algunos apoderados de compañeros que llegaron con el copiado a la casa, digamos, ¿Qué es diciendo, pero esto? ¿cómo llegó esto acá? ¿Qué es este canto absolutamente fuera de tono, ¿cachai? Y ahí yo conocí a Silvio Rodríguez, en esas circunstancias.
y le Tú daba sabes que vuelta. Chile, así, pero todo Chile el día. conoció a Silvio Rodríguez, me refiero al Chile más masivo, ¿no? Gracias a Gloria Simonetti, porque ella hacía un cover de Ojalá en la tele, porque claro. podía entrar a la tele. Claro, Y yo claro. creo que nadie sabía, de los de la tele al menos, en Que era de dictadura, Silvio. Claro. que esta canción era de Silvio Rodríguez. Mira, y Gloria Simonetti hacía un cover bien bonito de Ojalá. Claro. Y como que llegó a ser número 1 en la radio, fue bien popular. Gracias, Gloria Simonetti. Gracias, Gracias, Gloria Gloria Simonetti. Mira, no Y a la sabíamos. ignorancia de la dictadura, me imagino, Claro. o de los Totalmente. censores de la dictadura que no sabían que Claro. era Uno Silvio cantando ojalá. Claro. Oigan, chiquillos, hablando de trayectoria, como dice Seba, llevan tantos años. Hubo un programa que marcó la televisión chilena entre los 90 y los 2000 que fue CQC, de donde Chepo. nacieron, bueno, ahí estaba Cuchillo Aguirre, Gonzalo Feito, tú mismo, La Fernando Raín. La Salvia, Nicolás Larraín. Larraín. Primo Por- de Guarelo. Por acá dicen el único CQC bueno, no sé, Ah, mira. vamos a... Vamos a esperar a que termine esta conversación. Vamos a esperar a que termine esta conversación, pero hubo un hecho que también está recordando el chat, que lo recordábamos nosotros también, que fue una nota que hiciste el 2003 en la celebración del cumpleaños de Augusto Pinochet. Sí, una locura. Donde fuiste ahí a meterte entre medio del holgorio. De las recuer- feligresas. De las feligresas. Claro. ¿Cómo recuerdas ese momento, Iván? Cuéntanos un poco el contexto. Con mucho dolor de poto, digamos. Básicamente, como que. ¿En qué usted- sentido? No, porque me agarraron una patada. Ah, ya, pero. No, pero es que sí, perdón. O sea, es importante Sí, el puntualizar. cumpleaños bueno, dije yo. Claro. Lo que pasa es que, o claro, sea, Oye, sí. Igual, esa fue una nota muy incómoda al final. Como Ahí que te trataron yo sé mal. que todas las personas la disfrutan y entiendo que es, si no la más, una de las notas más visitadas de CQC a nivel global, digamos, ¿no? Como que tiene mucha aceptación, porque claro, es un personaje histórico, que duda cabe, digamos. Y claro, Pinochet en ese momento estaba con arrestos domiciliarios por la operación Cóndor y la operación Colombo. A propósito de eso, entonces era el cumpleaños, creo que 80 de Augusto Pinochet, o por ahí. Ujú. Y 90. 90, sí. 90, ¿cuánto ¿tanto? duró? ¿Dicen? No sé si tanto. ¿Cuánto duró Pinochet? No, yo creo que eran los A ver. 80, fíjate. Bueno, Vamos a confirmar hay que, acá. hay que chequearlo, ha pasado mucho tiempo. ¿Qué signo? Y bueno, el caso es que yo llegué al lugar y no alcancé ni siquiera a poner el micrófono, a hacer un par de preguntas. De inmediato estas personas estaban muy ofuscadas por la situación en que se encontraba el dictador. Entonces, de inmediato me empezaron a... Ah, te agredieron. Pero al tiro. Ah, Con chuta. patadas. O sea, con patadas y golpes y empujones, y era todo muy hostil. Y claro, yo no podía responder, obviamente, porque la mayoría eran señoras, ¿no? Y quedaba como mal. Y nada, tuve que aguantar los embates, yo intentando hacer esta nota, porque con algo de material tenía que llegar, ¿no? Como era una gran nota. Y Ahí- bueno, ahí el están, asunto es pues, que bueno. me dieron muy duro. Y no alcancé porque me identificaron de inmediato con la izquierda revolucionaria, digamos, ¿no? Es que con ese pelo, imagínate. Bueno, claro, siendo que caiga quien caiga, En ese igual contexto, además. güey. era un programa que tenía personas ligadas a él, tanto conductores como noteros y qué sé yo, de distintas tendencias. Sí. No era tan evidente, o sea, por muy lejos, un programa de izquierda ligado a la centroizquierda, ¿no? A sensibilidades más Ahora, de es izquierda. raro que los fanáticos de Pinochet sean agresivos. Bueno, sí, fue una curiosidad, la verdad. Yo Claro, no me lo qué esperaba. insólito. Que no sean dialogantes, que no sean tolerantes. Y que es muy raro, gracioso güey. porque de las personas que me golpearon ahí, hay una en particular que se hizo célebre luego de esta nota porque hicieron como un retroperiodismo, digamos, y fue identificada en un montón. Esa que está con la mano arriba y que aparece en esa imagen, que va como. Esa que me está hablando, la de blanco con negro, la que me está Ya. hablando así como. Yo me acuerdo que ahí me estaba diciendo, todavía quedan, weón, todavía quedan, weón. Me decía, ¿Quién qué? como Pinochetista. me pinochetista. Ah, ¿Cachai? mira. Y yo así como, está bien, loco, pero déjame hacer la nota, ¿cachai? Vengo a hacer esto. Y la otra te quiere pegar con algo, ¿no? La Sí, que po. va atrás. No, sí. No, Como le pegó es un fuerte. sartén. No, o ¿Qué sea, es lo que me tiene en la pegaron- mano? Me pegaron patas voladoras. O sea, No, fue una ¿en cosa serio? muy incómoda. Oye, Y qué después peligroso. se nos ocurre volver con la torta. Que ese es el momento Ya. como célebre de todo esto. ¿A quién se le ocurrió Que es esa el cuestión? momento. Lo conversamos en la van, parapetados en la van. Después de moreteado. Porque había gente que nos movía el auto. Ay, qué fue. No, sí, No, fue una y dejan la torta ahí, después salís corriendo y se Fue- suben todos en la van. Y salgo corriendo y grito, prende el auto, weón. Porque realmente partieron de inmediato corriendo hacia mí estas señoras Oh. cuando vieron que dejaba la torta. ¿Cachai? No, fue un momento Y impresionante. ahí ya estáis corriendo de vuelta.
Claro. Oye, a lo Palta Meléndez, ¿eh? Yo pensé que al Palta Meléndez nomás le habían pegado. No, bueno, la cagó. Iván, No, pero fue muy incómodo. fuera de broma, ¿tú te esperabas este nivel de violencia? No. Porque acá Freddy decía, ¡ay, qué raro! Pero No. claro, me imagino que en esa época dijiste, ya voy a ir, qué divertido, no sé qué, pero Ha pasado claro. tiempo, no me imaginé que iban a tener una reacción así sobre nada, como en Verde. ¿Cachai? O sea, yo no había alcanzado a hacer nada. No hice ninguna pregunta que pudiera haber incomodado a alguien, por ejemplo. O sea, entraste y te empezaron Entré a... y de inmediato empezaron como a chiflar, fuera los comunistas, vienen a puro molestar esto, y te sacan tinela. Y ahí hay algunas que se empiezan a envalentonar y vienen los golpes, ¿no? Tenemos a nuestro Benji y nosotros hay que cuidarlo. Sí, heavy. Iván, hoy día, bueno, hay toda una generación de noteros hoy día de Instagram, de Reel, de podcast, de que siguen Sí, mucho lo que tú hiciste ahí y te tienen de referente. También, digámoslo, Gonzalo Feito y el Cuché Izaguirre también tenían este mismo estilo desfachatado, por así decirlo. Yo quiero preguntarte, ¿por qué te identificaron como zurdo? Si CQC Chile en el año, esto fue el 2005, noviembre creo, no era necesariamente un programa asociado a ideas de izquierda, pero ahí te trataron como si fuera en lenguaje de hoy, un zurdo empobrecedor. Sí, es que los pinochetistas más fundamentalistas, digamos, valga la cacofonía, encontraban que ese programa era entero de ultraizquierda. O sea, un programa que de alguna manera se burlaba de los procesos políticos del momento o tenía una mirada, qué sé yo, cáustica sobre las cosas que ocurrían, era inmediatamente fichado como casi fuera del sistema, como gente que estaba tratando de desestabilizar las cosas. Qué sé yo. Imagínate qué pueden pensar esas señoras, no sé qué puede haber en esas cabezas, ¿no? Oye, Entonces, y tal como dijeron, como te dijo la señora que dijo, todavía quedan, parece que tienes razón, todavía quedan, y vaya que quedan, sí, claro. pinochetistas. Sí, Y en claro. eso vuelvo a la pregunta que nos desviábamos con Silvio Sí. Rodríguez, Bon Jovi, que cómo ve Freddy el periodismo de hoy en función de lo que era antes, porque tú ahora tienes en Stock TV, que levantaste tu propia casa de stream, de podcast, habiendo pasado por todos los formatos. Sí. Habiendo pasado porque quería y de repente porque me lo tuve que hacer también, ¿ah? Y Bueno, claro. porque uno también se tiene que ir acomodando a las realidades. Mira, para serte sincero, hay veces que me levanto súper entusiasmado con las posibilidades de hoy del periodismo y otras veces que me levanto así como está el día hoy, ¿no? Medio nublado, así, medio nostálgico, si tú querés. Porque uno se da cuenta que el periodismo en general, el periodismo para mí, y lo decimos siempre en Stock TV, lo tenemos en nuestra página también ahí en www.nstocktv.tv. Decimos que el periodismo no es más que la fiscalización del poder. Y todo lo demás es relaciones públicas. O sea, el periodismo nació para fiscalizar al poder, sea de donde sea como sea. Y es complejo fiscalizar al poder, me imagino, para un medio que vive del poder, que vive económicamente del poder económico, que hoy también es poder político. Por lo tanto, para nosotros es una oportunidad, y para ustedes también, me imagino, ¿no? Tener un espacio que es financiado por la audiencia. Porque, pucha, que te da libertad y te da independencia eso, ¿no? De poder decir las cosas como corresponden y decir, por ejemplo, que esta contrarreforma de este gobierno no es más que para beneficiar a los más ricos y seguir concentrando la riqueza, y que este gobierno vino básicamente para eso, porque que todo lo que prometió antes eran puras mentiras o metáforas, como le gusta decir también a algunas personas. Y eso, para decir eso hay que tener independencia precisamente de los grandes grupos económicos, me imagino, que financian los medios. Y los medios más valientes lo pueden hacer, porque yo creo que también hay medios que lo hacen, y periodistas también que tienen que pensarla 2 o 3 veces porque pueden perder su trabajo si se ponen muy puntúos. También lo digo por experiencia propia, ¿no? Entonces, me levanto así medio como el día te decía. Pero por otro lado, para no terminar tan nublado, Sí, claro. Claro, tenemos esta esperanza, posibilidad de Vamos estar arriba. conversando Vamos arriba, en esta chicos. mesa. Encontrarme con el Iván, que no lo veía hace años, y venir para acá a hablar con ustedes. Me encontré con el Nico Copano también ahí, con el Darío Quiroga también, compadre también de correrías con el Darío. Y digo, chuta, qué bonita esta oportunidad que da este nuevo canal, digamos, que es Internet, para poder decir y estar contigo de esta forma. Entonces, creo que en esa dualidad estamos, digamos, en Stock TV, y nos ha ido bastante bien. Tenemos casi 52.000 suscriptores y cumplimos ayer 2 meses y más de 3 millones de visualizaciones. Entonces, eso nos dice que estamos también teniendo una emoción con la gente y un contacto, y eso es gratificante
a estas alturas del partido. Eso, vamos Eso, arriba. a estas alturas del Así que muchas gracias. Vamos arriba. Sí, hay un cambio también al que nos tuvimos que adaptar. Yo creo que a Freddy también le debe haber pasado y a las generaciones que más o menos están entre nosotros, porque nosotros tuvimos la suerte de pertenecer y participar de un sistema de medios de comunicación más concentrados, menos concentrados, ahí cada uno tiene su mirada, ¿no? Pero donde a uno... yo tuve la suerte de que básicamente a mí siempre me fueron a tocar la puerta para trabajar, ¿cachai? Yo tengo currículum hecho hoy día, digamos, pero yo nunca hice como porque nunca tuve esa necesidad de tener que ir a buscar pega. A mí las pegas me iban saliendo, bla, bla, cuando teníamos un sistema de medios que funcionaba orgánicamente, digamos, con todos los problemas y falencias que ese sistema tiene, sin duda, hasta el día de hoy. Pero, digamos, la prensa establecida o el sistema de medios establecido te iba a tocar la puerta y te llamaban, oye, quería hacer un programa, oye, vente a hacer radio, oye, ¿sabéis qué? Te ofrezco más, vente para mi radio. Y así uno fue andando durante muchos años y de repente llegó un momento en que todo se descalibró. El estallido social marcó una frontera, el estallido social. Sin duda. De los medios con sus líneas editoriales. ¡Wow! Sí. Estallido más pandemia fue desestabilizador total y bueno, hubo que adaptarse de alguna manera y afortunadamente la tecnología a propósito de la pandemia, creo yo, en algún lugar, claro, se desarrolló como para que podamos estar acá haciendo esto con un equipamiento hoy día ya más sofisticado, pero esto partió con live de Instagram. No sé si se acuerdan, ¿no? Sí, porque hacíamos con live de Instagram Fotolog. en pandemia, claro. Partió con el Fotolog. Incluso antes, ¿cachai? Con el fax. Entonces, claro, ha sido un proceso de adaptación, pero ha sido muy bonito también tener la posibilidad de hacerlo, ¿no? Y es muy loco, como cada uno o puede ser su propio medio también, ¿cachai? Y eso es muy atractivo. Eso es potente. Es muy Que potente. cada uno puede hacer su medio y que Es una cada locura. uno puede Pero hacerlo, ¿no? Eso tiene algo bueno y algo malo también, porque ahora estamos viendo que cada uno puede hacer su propio medio. Iván decía de cómo ha cambiado, partieron los likes, partieron también junto con eso las fake news Sí. o la manoseada libertad de expresión, que resulta que ahora yo tengo mi medio y es mi medio y puedo decir lo que quiera porque eso es libertad de expresión. Claro, pero eso no es verdad. Eso no es verdad.